de Reyes Magos que no debió haberse permitido, que es algo oficial, porque no son 3 reyes que aparecen y cogen unos caballos, eso es algo organizado. Estoy de acuerdo con el desfile de los Reyes también. Yo no estoy de acuerdo con que hicieran la escuela. Pero ya quiere todo abierto, señores. No, pero que el desfile de los Reyes ya es un sentido de aglomeración y que no tiene sentido, el tránsito. Señores, si no se hace un año, un día algo, viene el año que viene. No lo hicieron el año que pasado. morirse. No lo hicieron el año pasado. No hay que y hay que retornar a la normalidad. Eso es ridículo. O sea, creo que es muy feo lo que hacen ahí. No tiene mucho atractivo. No muy... Y además, la tradición de Reyes se ha ido perdiendo en República Dominicana. Que fue en Madrid, donde el desfile de Reyes es una cosa espectacular, que es un carnaval de media ciudad en la calle, porque para los españoles, por ejemplo, todavía Reyes es la fecha que se celebra. En España Santa Claus nunca, este trineo no tiene dirección en España, es Reyes que se celebra en España. Entonces la tradición de Reyes, anoche hubo desfile en la mayoría de las ciudades de Madrid, de España, independientemente del tema de la pandemia, y la gente salió a disfrutarlo. Yo simplemente aquí, porque esta tradición se ha ido perdiendo y ya casi nadie va y no hay tanta lucidez en ese evento. Pero que la gente tiene que seguir su vida. Yo lo que pregunto es, cuando hablan de cerrar todo, o la gente se altera con el tema del COVID, que ayer fueron 5.000, que van qué sé yo cuántos casos activos, y comenzamos a ver las sociedades médicas preocupadas, los partidos políticos al grito. Yo pregunto, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué es lo que plantean? ¿Un nuevo confinamiento? ¿Cierre de actividades? ¿Qué quieren cerrar? Sugieran. Vamos a hacer un ejercicio de una dinámica. Vamos a ver, ¿qué es lo que sugieren? ¿Cerramos el país? ¿Qué cerramos? ¿Los bancos? Bueno, vamos a cerrar los bancos. ¿Cuánto quiere que cerremos? Los centros comerciales, los cines, los restaurantes. ¿Cerramos los restaurantes? Mandamos 150, 200.000 personas de servicio para la casa y ya lo poquito que quede, el restaurante lo cerremos de nuevo un mes. Ya quebró. O sea, ya porque está sobreviviendo en UCI. Ahora mismo hay más restaurantes en UCI que en gente, posiblemente. Y más negocios de comida en UCI que gente. Podemos cerrarlo también 2 meses más, lo que se llama Omicron. ¿O qué hacemos? ¿Cerramos el país? ¿Cerramos el turismo? Estaba viendo gente criticando que no se reciben los turistas, que hay que pedirle pruebas, qué sé yo, cuántas cosas más, yo no sé. Pero hay un comunicado que es sensato, que es el que firma el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud y el Ministerio de Educación, donde dice que está pendiente de lo que está ocurriendo, a los fines de tomar medidas en caso de ser necesario para el inicio del año. Eso es materia educativa, sí. Con lo que estoy también en desacuerdo, porque se sabe, incluso son estudios que ha avalado en Estados Unidos, entidades científicas, lo ha avalado organismos multilaterales, sobre todo lo que protegen la niñez, que los centros educativos son menos propensos a los contagios que otros lugares que se mantienen abiertos. Por ejemplo, que las iglesias, que las discotecas, que los colmadones, que los restaurantes. Menos casos se producen en escuelas que en esos lugares. Entonces, ¿por qué acudir al cerrar un lugar que se producen menos contagios? Vamos a comenzar de los primeros lugares hacia abajo. Entonces, si está demostrado que la escuela no es un gran centro de propagador de COVID, y creo que el experimento que tuvimos en República Dominicana entre octubre, noviembre y diciembre de este año es una muestra, el año pasado, perdón, es una muestra. No hubo brotes importantes en escuelas en ningún momento. No. En ningún momento hubo brotes importantes en escuelas y cuando hubo casos se establecieron protocolos. Entonces simplemente volver al aula con esos protocolos pendientes. Ahora, esto es un tema que yo lo que estoy viendo es a muchos sectores, a veces incluso politizando esto, y yo lo criticaba la politización antes y la voy a criticar ahora, porque es un tema de una visión que uno tiene que pensar en el país, no en la politiquería. Entonces, politizando un tema, diciendo que el gobierno no está haciendo nada con esto del Omicron, bueno, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Primero, cero alarma. Segundo, continuar incentivando a la población al uso de mascarillas, distanciamiento, evitar aglomeraciones y mantenerse higiene constante de las manos para evitar los grandes contagios. Y entender, como ha entendido buena parte del mundo, que estamos ante una variante que si no viene una nueva, y esperemos que ya no, porque los virus operan más o menos de la forma que está operando este. Ahora, este puede ser un virus loco y que se vuelva mañana otra cosa. Porque eso que salió en Francia, eso no es variante nada, eso es variante muchísimas.
Son variantes cuando la OMS establece una serie de condiciones y le dice variante de preocupación. Eso no ha pasado ni pasará con aquella que salió en Francia, supuestamente. Entonces, no han surgido nuevas de preocupación. Por tanto, esperemos que pase esta ola. Ya ayer Salud Pública hablaba de que el 83% de los casos en República Dominicana son de Omicron. Sí. Es un contagio que, entre sus propias características y la alta incidencia de vacunación que tenemos en República Dominicana, los síntomas son leves. De hecho, se confunden con gripe. Mucha gente sabe que tiene gripe, pero tiene el COVID. En 5 días la gente está en su casa. Sí. Tenemos un problema de ausentismo laboral que se va a profundizar posiblemente en las próximas semanas. Bueno, pero posiblemente entre la vacunación, un alto contagio de Omicron que comienza a reducir luego en la curva, podamos ver la luz realmente al final del túnel y apostar a eso y a salir vivo de esto desde el punto de vista no solamente sanitario, sino también económico y como sociedad. Si yo reitero, cuando la gente hace críticas, que las respeto, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que proponen que se haga? Cuando hablan del caso de la escuela, yo no solamente digo, bueno, creo que es injusto el tema de la escuela, porque la escuela no ha sido un gran centro de contagio. Pero además, ¿qué usted le propone al padre que tiene que irse a trabajar? ¿Qué hace con el muchachito? Exacto. ¿Qué hace? Pero además, ¿cómo usted le responde a la sociedad en el aumento de la brecha cuando usted sabe que estos sectores, que son los más empobrecidos, que envían sus hijos a la escuela pública, tienen mecanismos muy deficientes para trabajar distancia, muy difícil hacerlo, no tienen capacidad de actuar en una contingencia, o sea, decirle, mira, vamos a comenzar el lunes de esta forma, no tienen capacidad, porque tú no le puedes decir, tienen un equipo electrónico, no lo tienen, tal vez para usar un equipo electrónico tienen que pedirle a papá o mamá que le preste el celular por 1 hora, porque no tienen el de él. Entonces, ¿cómo usted activa una contingencia? No tiene forma. Por tanto, si usted lo manda para su casa, hasta que esto baje, a su casa a verse la barriga, no a trabajar, a su casa a verse la barriga, y no en la casa se van a quedar, van a salir a jugar, se van a juntar con los amiguitos, van a hacer aquí y allá, y tienen el mismo riesgo de contagio, y cuidado. Entonces, concluyo, Luisín, es un tema de ser, digamos, puntual y objetivo en las cosas que usted va a hacer, no volverse loco. Ayer hubo 5.000 nuevos casos, ¿verdad? 5.000 nuevos casos, récord. Pasamos de 14 a 19.000 casos activos. Sin embargo, el índice de ocupación hospitalaria subió apenas, creo que un 1%. Como 80 camas se ocuparon nuevas. O sea, 5.000 casos nuevos, solamente 80 personas adicionales fueron a cama hospitalaria, no a UCI. Observar esa dinámica, continuar observándola. Sí. ¿Qué está pasando? Estamos llegando a un punto en el cual nos preocupa la situación de la posible saturación del sistema sanitario. Bueno, pues entonces observamos y podemos comenzar a establecer algunas restricciones de las más riesgosas a las menos riesgosas. Porque aquí decirle a uno que vamos a cerrar las escuelas con el play lleno de gente, voceando a la gente borracha una arriba de otra, está como pendejo. ¿Me entiendes? Entonces vamos a comenzar de arriba hacia abajo, de lo más contagiante, donde están los grandes centros de contagio, a lo que menos se pueda contagiar y que tenga un mayor costo social, en esa misma medida. Observando cómo se van moviendo las cifras. Eso es lo sensato. Sí, lo otro es alborotarse y hacer un bulto sobre la base de nada. Mira, la verdad es que lo que procede es el monitoreo minuto a minuto. Obviamente debe ser un monitoreo de 2 o 3 veces al día, como al efecto lo está haciendo el Gabinete de Salud. Quiero precisar 3 detalles. No hay que cerrarse en banda, o sea, tener en este momento posiciones cerradas. Y me parece muy sensato la posición del gobierno, que está estudiando el caso y no se ha pronunciado. En la semana pasada, todavía sin entrar en el pico que estamos, 5.000 y pico en un día, que es una cifra récord, por lo menos en cuanto a la presencia del COVID, no a la presencia en hospitales ni en UCI, que dijo el presidente la semana pasada, eso entra ahora en el ámbito de evaluar. Segunda precisión. Comparto de que no podemos ahora enfocarnos en el tema de la escuela, porque aquí todo es por segmento viral. Vimos una cosa y no vemos otra. Y todo es guiado por lo que más se diga en las redes.
y todo es guiado con lo que más lo puedan escuchar a usted. Entonces, eso no puede ser en base a esa situación, sino un análisis de coger y dejar. Y eso a quien le corresponde es al Gabinete de Salud, que en este caso para educación con el ministerio, con la minera y su Consejo de Educación. Tercero, más que todo, compartir cosas que estoy viendo. Don Freddy hace un par de días dijo de esperar una semana. Ayer, y estoy viendo en aprovechándose la ausencia nuestra, que sí, tuve un compañero ponerlo en su sitio. Hablaron de poner en una semana. Hay quienes plantean aguantarse una semanita. Sí. Ayer abrí los teléfonos y eso es más o menos un sentir. Pero al final la gente dice, no se resisten los muchachos en la casa, es peor. Sin embargo, vamos a ver, lo que se plantea es como tomarse una semana para seguir evaluando. No veo a dónde está la clave de eso por lo siguiente. Miren, pero debo decirle que hay un sentir de una parte de no apresurar esa decisión. Están divididas las acciones. Ahora, vamos a ver una cosa. Todavía, quieras o no, estamos manejando el tema del COVID. Sí. De una manera, ¿saben por qué? Por el cúmulo de personas vacunadas. Y yo creo lo que hay que ponerle más atención. ¿Ustedes saben qué me gustaría a mí? A propósito de declaraciones muy contundentes que hay del presidente del Colegio Médico, referirnos al tema de las PCR, al tema de las muestras, de las pruebas, al tema de la facilidad para establecer la gente, porque ahora la controversia es que quien tiene gripe o quien tiene COVID, una de dos, quien tiene aquello, quien tiene esto. Entonces, en ese tenor es que yo creo que debe orientarse para darle orientación a la población qué hacer y qué buscar. Pero centrado en el tema de las escuelas, yo creo que no debe tomarse una medida muy específica de coger las escuelas y cerrarlo porque tenemos las otras abiertas. Y no es verdad que nos vamos a desgarrar las vestiduras por tomar esa decisión. Pero no estoy de acuerdo con eso desde ya cerrar las escuelas porque hay que cerrarlas. Eso sería un error. Es mi posición. Yo pienso, don Luis, que el comunicado que emiten los ministerios y el Gabinete de Salud es de muy buena orientación. Ellos dicen, vamos a seguir observando la situación, a ver cómo evoluciona hasta el día 11, que es el día señalado para el reinicio del año escolar. Pero mientras tanto, como dice Oscar, hay que ir viendo las cifras. La positividad diaria, 44%, contagio abundante, pero la hospitalización es baja. La letalidad es muy baja, es 0.99%. Entonces, si uno se pone a ver una cosa y la otra, concluye en que pudiera reiniciarse el año escolar el día 11. Y ojalá que así se produzca. Ahora, estar pendiente de cómo evoluciona, porque si sigue aumentando el contagio, habría que tomar en cuenta. Pero ¿cómo evoluciona qué? El contagio. El contagio, entonces usted, me disculpa, está enfocando donde no es. Porque el contagio y el índice de positividad y los casos activos no son un problema. ¿Cuáles son los índices que hay que observar? La capacidad, el número de casos, el número de muertes, por un lado. La muerte que es lo peor, es donde no hay remedio. Número de casos y ocupación de camas, UCI y ventiladores. Es bajo, muy bajo. Bien, yo quiero completar el dato que decía a su momento, pero lo decía de memoria. Ayer voy a comparar los últimos dos informes. El informe de miércoles, el de martes y el informe de miércoles. O sea, los datos del día 3 y del día 4. El día 4, los resumo esto. El incremento en ese indicador, el indicador de casos activos, que ayer es de 19.626, el incremento de un informe a otro fue de 5.042. O sea, de 5.000, hubo nuevos casos, 5.201. 5.200. Hubo nuevos casos activos, 5.042. O sea, que fue muy poco lo que salió de caso activo.
sea, solamente casos activos que salieron, digamos, gente que se reportó como curada, no llega a 200. O sea, que fue un incremento casi total, ¿verdad que sí? De un día para otro. Sin embargo, los casos de hospitalización, las camas, aumentaron de 541 a 572, 31 camas. Tenemos 2.000 camas COVID, solamente 31 nuevas. O sea, el 61%, 0.61%, discúlpeme, 0.61% de incremento. O sea, 0.61% de los casos nuevos que se incrementaron fueron atendidos a cama. O sea, menos de 1 de cada 100, casi 1 de cada 200 nuevos casos es que acaba utilizando o requiriendo del sistema sanitario una cama COVID. Si eso se mantiene así, hay que continuar con el país. Ese es el índice que hay que monitorear. Ahora, esa atención hospitalaria comienza a subir de 24 y 25, como está los últimos días, a 36, a 45, a 50, aguanta. Sí. ¿Entiendes? Comenzamos a ver una proporción mayor, una similitud mayor proporcional entre nuevos casos o nuevos casos activos y atención hospitalaria, entonces le ponemos atención. Pero hasta ahora, como creo y está correcta Salud Pública lo que ha planteado, hasta ahora no existe ninguna razón estadística para alarmar. Entiendo el colegio médico, entiendo las asociaciones profesionales y especializadas, es el debate que tenemos del día cero de la pandemia. Los médicos quieren trancarnos a toditos. Si fuera por los médicos, tuviéramos trancado desde marzo del año pasado, del año anterior, del 20. Todo el mundo trancado en su casa y no hubiéramos salido ni a comer un frito. Esa es la posición de los médicos y la entiendo. Como la otra de tal vez algunos sectores empresariales y comerciales que hubieran querido tener todo abierto todo el tiempo. Pero hasta ahora, estadísticamente, no hay una sola razón para tomar medidas diferentes a las que se están tomando hasta ahora. Y discúlpeme, Johanna. Sí, no se preocupe. Aunque Educación no ha tomado ninguna decisión, ni Salud Pública, ya los centros privados, los colegios, están notificando la virtualidad. Cuando hablamos del día 11, creemos que falta como un mes o 2 meses para el día 11. No, el martes es el día 11. O sea que la decisión que vaya a tomarse, yo no creo que haya una drasticidad en el cambio para positivo o negativo de la situación que estamos viviendo. O sea, porque el 11 es el próximo martes y hoy es jueves. Entonces, ya el colegio, a mí me mandaron una notificación, ya la virtualidad desde el próximo martes, la virtualidad. Pero resulta que los niños están más expuestos en la propia casa que en la propia escuela. Porque en la casa, ¿cuál es el contacto en la escuela? ¿Y cuál lo sabe Educación muy bien, lo sabe Salud Pública muy bien? Hay un protocolo diseñado que ha funcionado muy bien. Porque fíjense que el año, a principio de este año escolar en el que estamos aún, el sistema no colapsó, ni es el que ha tenido mayores inconvenientes con el tema del COVID. En la propagación del virus, por ejemplo, donde se han presentado casos en aulas, y lo sabe todo el que tiene hijos en escuela, y en colegio se aplica el protocolo. Y si han tenido que ir a la casa en algún momento por una semana, pues los envían para que no se siga propagando el virus. Pero, ¿por qué en lo primero que pensamos en cerrar, y creo que hemos sido injustos con ese grupo, en lo primero que pensamos en cerrar automáticamente es en las escuelas? Hemos hecho y tenemos haciendo nuestra vida normal todo este tiempo, pero automáticamente pensamos en las escuelas. Nadie ha pensado en cerrar, hemos pensado en cerrar la pelota, pensamos en prohibir todos los espectáculos que se hicieron y que se siguen haciendo y que yo no estoy de acuerdo con que se cierren. Hemos pensado en cerrar los bares, las discotecas. No, estamos todos normales. Y no estoy de acuerdo con que se cierren ninguno de esos lugares. Ahora, ¿por qué pensamos en cerrar la escuela con todo lo que vivimos en el año escolar anterior, que fue el grupo más afectado? Hay casas que tienen 1 millón de megas de internet, lo que sea, al máximo. Pero hay otros que no tienen absolutamente nada, o sea, que no tienen niño ni la niña forma de recibir su docencia. Ustedes saben que hay niños más expuestos, o sea, que sufren más violencia en su propia casa que en la escuela. O sea, que son maltratados en su lugar que se supone que de resguardo, de protección, donde usted mejor deben sentirse y protegido, es donde más vulnerables están y que están expuestos hasta la pedofilia ahí en la casa. Es duro decirlo, pero es así.
y son casos reales y que las autoridades lo saben. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es la decisión. De todos modos, ya los colegios que son autónomos han ido mandando sus notificaciones de que van a la virtualidad. Mientras tanto, la que le cuida a los hijos en su casa, usted ya va y va a venir a su casa, o sea, se va para su casa el fin de semana y va a volver, va a hacer su vida normal y se va a reunir con que vaya al colmado, va a volver y usted tiene al niño en la casa en la virtualidad. O sea, ¿cómo es que pensamos? O sea, ¿cómo el desarrollo, la estrategia, cómo es que se diseña? Pero vamos a esperar entonces la decisión de las autoridades, a ver qué es lo que van a tomar. No sé cuál va a ser la diferencia desde lo que estamos viviendo hoy hasta el próximo martes, que no es de alarmar, lo que estamos viviendo no es de alarmarnos. Quizá en principio lo